¿Qué te conviene más? ¿Estás rentando y decides salir a comprar una casa por hipoteca o seguir rentando y el excedente que te va a costar la hipoteca invertirlo? Vamos al grano, como dice el dermatólogo. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a llegar a una conclusión final, pero obviamente tenemos que hacer varios ejercicios. Te voy a compartir muchas páginas y veremos el tema hipotecario y el tema de las inversiones muy de la mano, porque este ejercicio va a estar maravilloso. Lo primero que tenemos que saber es en dónde estamos parados hoy, si es buen momento para comprar una hipoteca o no, o si habrá que esperar un tiempo. Bueno, eso te va a dar sentido después de explicarte todas estas gráficas y estas páginas que están muy interesantes. Lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados hoy y esta gráfica es muy ilustrativa. Lo primero que te quiero compartir, obviamente, es el tema de COVID, un antes y un después, definitivamente, porque todo cambió. Y aquí, como te darás cuenta, estamos viendo lo que tuvo que hacer el gobierno de Estados Unidos para paliar esta crisis. Déjame decirte que ha sido una de las crisis más grandes de la historia. Obviamente hubo enfermedad, hubo fallecimientos, de verdad fue algo muy crítico por ahí de los inicios del 2020. Déjame decirte que tuvieron que dar estímulos fiscales aproximadamente para una familia $2,400 y si tenías un hijo pues más o menos de 17 años de edad eran otros $500. Así es que era un dineral, tomando en cuenta que la población americana aproximadamente es de 300 millones de habitantes. Ponderemos que trabaje un 40-60% de la población, lo multiplicas y va a salir un dineral. ¿Te puedo ayudar con la cifra? Déjame decirte que en ese momento había impreso 4 trillones de dólares y solamente en la pandemia se imprimieron 16 trillones de dólares, llegando a 20 trillones de dólares, que ahí lo estás viendo claramente en la gráfica. Datos que realmente te van a impresionar es que en un mes se imprimieron más billetes que en 200 años. Y realmente en el 2020 se imprimió el 24% de todo el dinero que se ha impreso en la historia. Así es que fue un dato impresionante. ¿Estás de acuerdo? Perdón que sea reiterativo, pero fue muchísimo dinero. Esto provocó una inflación que hoy estamos viviendo y que atrás estaba todavía peor. Obviamente un factor determinante en todos los países es el PIB, el Producto Interno Bruto, y como estás viendo aquí en la gráfica te darás cuenta que cuando fue la pandemia el PIB se fue hasta abajo. Quiere decir que los países tuvieron muchos problemas en su producción y la economía se empezó a contraer. Obviamente con la inyección del dinero esto pudo afrontar por un periodo de tiempo lo que estaba pasando. Pero ahora, si vemos la siguiente gráfica, vamos a analizar indicadores macroeconómicos que tienen mucho que ver con lo que vamos a platicar, por ejemplo, con el tema hipotecario y las inversiones. Así es que vamos a ver este primer cuadro que ves aquí, en donde claramente en el 2020 se declara como una recesión. Obviamente porque baja el Producto Interno Bruto por un periodo mayor a 2 trimestres y se contrae la economía americana, lo que hace que tengan que imprimir dinero. Aquí te darás cuenta cómo sube esta línea que estoy marcando hasta llegar a un tope y obviamente provoca algo que se llama inflación, llegando aproximadamente en julio al 9.20%, que en Estados Unidos no se veía hace 40 años. ¿Por qué pasa esto? Es muy fácil, porque si los gobiernos imprimen mucho dinero, los bancos centrales, el dinero pierde valor, no es tanto que suban los precios y obviamente pues el dinero ya no vale lo que valía antes y las cosas, digamos, ahora valen más y es más difícil alcanzarlas. Así es que en Estados Unidos, que traen promedios de inflación de un 2.5 o 3%, el 9.20% generó una crisis que prácticamente donde vino la cruda de tanta inyección de dinero fue a inicios del 2022, en donde prácticamente casi todos los países del mundo sufrieron por la inflación. Los bonos se apreciaron, precisamente tenía que ser más grande el premio y los bonos de Estados Unidos también llegaron a un punto récord, como estás viendo aquí en la gráfica, llegando inclusive al 5% de rendimiento. Así es que la macroeconomía se empezó a mover fuerte y otro punto que tiene que ver con lo que vamos a platicar, quizás el más interesante, es que los gobiernos para poder paliar la inflación tienen que hacer que la economía se contraiga, se desacelere
y usan una de sus herramientas que se llama tasa de interés. Como verás, aquí, como lo he platicado en varios videos, la tasa de interés estaba en el mínimo, 0.25. Más o menos traías créditos en Estados Unidos hipotecarios por un 3.5, 3.7 anual, prácticamente dinero regalado, y podías comprar una hipoteca pues muy bien, o sea, era muy accesible y la verdad inclusive podrías hacer hasta negocio con la casa. Ojo, déjame decirte que es una de las máximas subidas de tipos de tasa de interés en la era moderna. Pasó de 0.25 a 5.25 puntos base, lo que hace que las hipotecas, cuando esta tasa de interés sube, se vuelven más caras. Ahora sí, después de darte un pequeño contexto de lo que estamos viviendo, ahora sí vamos a platicar sobre el tema hipotecario en México. Y la verdad es que es un momento complicado por lo que te platiqué. Aquí es un tablero de control de Banxico en donde precisamente puedes encontrar los datos macroeconómicos más importantes de México. Y uno de los puntos donde tienes que poner atención precisamente es en la tasa objetiva, que de ahí prácticamente se miden los créditos. Aquí te estoy compartiendo la gráfica de la tasa objetiva, la tasa de referencia, que prácticamente va muy ligado a cuando tú pides una hipoteca o un crédito. Cuando ves que esas tasas van subiendo, las hipotecas serán más caras. Y si te das cuenta, en el periodo entre 2020 y un poco antes de entrar al 2022, la tasa de referencia estaba al 4%. Ahí es una gran oportunidad de tomar un crédito, como verás, estaban al 4%, pero se fueron incrementando por lo que pasó en la pandemia que ya expliqué. Quiere decir que la tasa llegó a su límite, a 11.25. Si te das cuenta, es una tasa histórica porque desde el 2008 para acá no habíamos llegado a esos niveles. Así es que en este momento mi recomendación es que no compres una hipoteca porque van a estar caras. Traíamos hipotecas entre 8 y 9% y hoy traemos hipotecas al 13%. Aquí yo soy muy puntual. Creo que deberías de esperar el momento adecuado en cuanto empiecen a bajar la inflación y obviamente empezarán a bajar las tasas de referencia y las hipotecas. Seamos honestos, la gran mayoría de las personas que compran una casa lo van a hacer a través de una hipoteca. Realmente son pocas las personas que en México o inclusive en el mundo compran una casa de contado, porque obviamente es un valor muy alto de lo que tú generas como ingresos. Así es que por eso tengo que enfocarme a este tema de la hipoteca. Ya hemos visto ciertos análisis que seguramente te van a hacer sentido y esto cada vez se pone más interesante porque vamos a llegar a los datos duros, a los datos fríos, pero de la mejor forma para que tú disfrutes este video. Aquí te voy a poner un ejemplo para que sepas calcular cuánto sería la renta de acuerdo al valor de la casa donde vives. Ejemplo real, el de Alma. Vive en una casa de valor de 3 millones de pesos. Esos 3 millones de pesos los vas a multiplicar por el 6%, entre 6 y 5%, que es lo que te va a costar vivir ahí si rentas la casa, y nos va a dar un resultado que en este caso sería por 180,000 pesos. Y lo vas a dividir entre 12, lo que nos da un total de 15,000 pesos. Y así es como llegamos a la renta que te comenté. Es importante repetirte que donde va a comprar ella, el valor de la casa es 3 millones porque es en el mismo fraccionamiento. Ahora sí vamos a los números. Esta es una página oficial de la Conducef, por eso la quise poner. Es un buen referente, inclusive te hace comparativos, altamente recomendable. El valor del inmueble es por 3 millones de pesos. El enganche que ella va a dar son 300,000 pesos y el monto de crédito es por 2,700,000 pesos a un plazo de 20 años. Prácticamente ya tenemos los datos principales. Lo que sí hay que hacer ciertos cálculos que aquí nos da la página de Conducef. Vamos a ver las diferentes instituciones, como verás, que ofrecen el crédito. Vamos a tomar como referencia una institución fuerte o de las más sólidas, que sería Bancomer. Déjame decirte que hay costos indirectos cuando compras una casa. Y si no tomas esos costos indirectos, la verdad es que no puedes hacer bien los cálculos. Cuando tú quieras ver si es negocio algo o no lo es, tienes que poner todos los costos. En este caso muy particular, ella tiene que desembolsar 520,000 pesos, los 300,000 pesos de enganche, más los temas de escrituración, investigación de crédito e impuestos, por ejemplo, 520,000 pesos adicional a los 2,700,000 pesos. Quiere decir que el total de pagos mensuales van a ser 7,432,000 pesos, más los 520,000 pesos que dio de enganche. La mensualidad
mensualidad, como verás aquí, le saldrá en 31,492 pesos. Fíjate bien, aquí ella ya está dando un brinco, vamos, bastante interesante. Trae una renta de 15,000 pesos y ahora se va a 31,492 pesos por la hipoteca. Prácticamente en este ejercicio te darás cuenta que está brincándole al doble en términos económicos. Y aquí lo que estamos decidiendo es que si ella le conviene hacer la hipoteca o literalmente seguir rentando los 15,000 pesos e invertir el resto, que serían 16,492 a un fondo de inversión. Algo muy importante que tenemos que evaluar en la compra de la hipoteca de Alma es que obviamente el valor de la casa, que es 3 millones de pesos, por supuesto que con el tiempo va a tener una apreciación. Pero te doy datos que a mí me llamaron mucho la atención ahora que estaba haciendo la investigación de este video. Las casas han crecido del 2010 al 2022 de diferente forma de acuerdo a cada país. Me llama mucho la atención Canadá, que ha crecido el 90% sus inmuebles en ese periodo. Lo que quiero decir es que ha tenido una excelente plusvalía. Por otro lado, en Estados Unidos el 63%, creo que también es una buena plusvalía, pero en México solamente el 28%. Así es que ese dato no es muy favorable para nosotros, pero bueno, te lo dejo aquí ilustrativo, junto con varios países del mundo. ¿Cuál es una de las mejores recomendaciones de inversión para nuestros suscriptores? Yo creo que me has escuchado, literalmente invertir en la bolsa americana con las 500 empresas de mayor capitalización bursátil y que son muy fuertes y muy sólidas, y que te voy a compartir ciertos datos. Aquí es importante mencionar que esta inversión la corrí precisamente 20 años atrás, que son los 20 años que va a tomar Alma su hipoteca. Esta gráfica que ves aquí precisamente es el SPY, el S&P 500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, en donde estarías invirtiendo. Como verás, del 2003 al 2023 ha crecido con un rendimiento KGR, como le llaman en Estados Unidos, del 12,96% anual. Es la tasa de interés. Y recuerda, la magia del interés compuesto, que es inviertes un capital, ese capital genera intereses, no toca los intereses y obviamente se convierte en una bola de nieve, obteniendo excelentes resultados al final del plazo. He platicado mucho sobre el S&P 500, pero me gustaría darte un pequeño resumen qué es el S&P 500 y cómo lo puedes hacer a través de un ETF, que aquí estás viendo el SPY, y lo estás replicando prácticamente, volviéndote accionista de todas estas empresas. Como sabes, este es el instrumento que estamos utilizando como comparativo contra la hipoteca y ver cuál fue mejor inversión. Si tener tu casa propia o el excedente de las rentas, meterlo a este tipo de instrumentos. Lo primero que te quiero decir es que está perfectamente bien diversificado, porque la economía se divide por sectores. Precisamente son 11 sectores y son los que estás viendo aquí. Quiere decir que este ETF representa los 11 sectores de la economía americana, o sea, está perfectamente bien diversificada. Déjame comentarte que de las 500 empresas, las 10 empresas más importantes de este ETF, que particularmente me gustan mucho y tienen extraordinarios números y mucha diversificación en los diferentes productos que manejan. Por ejemplo, el tema de Apple no solamente tiene que ver con sus teléfonos, como verás aquí, aunque sí representa la mayoría de sus ventas, el iPhone con un 52% y diferentes productos que aquí te estoy marcando. Así es que tienen también una diversidad de productos y se han comportado muy bien en el tiempo. Otra empresa que también me gusta es Microsoft, y como verás tiene excelente diversificación en productos, y quiero decir que de ahí vienen sus ingresos. Por ejemplo, tiene Office, tiene Windows, tiene juegos, la parte de LinkedIn y obviamente sus buscadores y dispositivos. Te darás cuenta que hay una diversificación por todos los productos que vende Microsoft, y también en el tiempo ha tenido excelentes resultados. Ni qué decir de los beneficios que obtienen por sus ventas, quiero decir sus ingresos netos, que aquí te los estoy señalando, que la verdad son excelentes números, y déjame decirte que las 3 empresas están por arriba del 20% de ganancias netas, y eso hace que a los accionistas les vaya muy bien. Esto obviamente está respaldado con 497 empresas más que reflejan el comportamiento del S&P 500.
Hasta aquí hemos llegado a puntos muy importantes como ver dónde estamos parados hoy desde el punto de vista macroeconómico. También hemos visto si es una buena decisión de compra en este momento una hipoteca por todo lo que está pasando en el mundo, en el tema económico, y también hemos visto la inversión que te propongo para evaluar si es mejor contra la compra de una hipoteca. Y aquí te comparto la pantalla donde hemos diseñado un cotizador específico, entre otras cosas, para evaluar una hipoteca contra una inversión. Lo primero que vamos a ver es el precio de compra, que fueron 3 millones de pesos, la tasa de interés por la hipoteca que estaba sobre el 13% como lo vimos en Conducef, y la duración del préstamo, que son 20 años, equivalente a 240 meses. El importe del préstamo realmente son 2.700.000 pesos, porque lo demás se va a enganche. Pero recuerda que también traes otros gastos que son aproximadamente 520.000 pesos entre el enganche y el tema de la escrituración y algunos gastos de administración. Realmente lo que tú estarás pagando en la hipoteca durante 20 años serían 31.632 pesos durante 240 meses, lo que equivale a prácticamente pagos totales por 8.282.000 pesos. Grábate ese número, 8.282.000 pesos, tomando en cuenta los impuestos predial y el seguro que tienes que tener. Prácticamente estarías en esos rangos. Aquí tenemos a Alma ya en la inversión con 30 años de edad y con un rendimiento del 12%. Recuerda que el otro rendimiento era 13%, quitamos 1% de costo. Recuerda que hay que quitar costos y aproximadamente su aportación tendría que ser por el diferencial de la renta. Recuerda, de los 31.632 pesos que paga de la hipoteca, le quedarán 16.632 pesos para invertir. Y esto lo va a hacer en el mismo periodo de la hipoteca, que serían 20 años, lo que hace un total de aportaciones de 3.991.000 pesos, y los rendimientos serían por 12.114.496 pesos. Y la suma de la aportación más los rendimientos nos da un total de 16.106.000 pesos. Importante este dato porque es el capital que ella tendría invirtiendo el excedente de las rentas y no tomar la hipoteca. Déjame decirte que es un efecto compuesto del 303%, o sea, quiere decir 3.03 veces su dinero. Aquí también hay que ir a las diferentes tablas y es muy importante mencionar que esta tabla nos dice claramente cómo al principio realmente lo que paga son intereses. Aquí la estoy subrayando. Y prácticamente a capital, quiere decir al principal, no pagas prácticamente nada. Es importante mencionar que si yo me voy, por ejemplo, al mes 120, que sería la mitad del crédito, o sea, 10 años, aquí vamos llegando, nos vamos a dar cuenta que de intereses de los 31.000 pesos, todavía sigue pagando 22.000 y solamente abona a capital 8.588 pesos. Con una tasa del 13%, realmente las hipotecas en México son caras. Si nos vamos a la tabla de la inversión, así es como se va capitalizando el interés compuesto, haciendo las aportaciones mes con mes, que da un total anual de esta cantidad, y luego nos daremos cuenta cómo llega a los 16 millones de pesos. Ojo, aquí te comparto otra tablita en donde falta un dato que hay que poner, que es el enganche que ella da, se tiene que invertir también junto con los gastos de escrituración y otros gastos de administración, que si recuerdas hacen un total de 520.000 pesos. Si esto lo invertimos a una tasa del 10% durante 20 años, obtendríamos rendimientos por 2.981.000 pesos adicionales, que quede claro, adicionales a los 16.106.000. Así es que es un dato que ahorita lo vas a ver cómo crece exponencialmente. Hay que dar un concepto global y como te lo informé atrás, los bienes raíces toman plusvalía y más o menos en México un 4% que es la inflación. Ya vimos que hay países como Canadá y Estados Unidos que crecen mucho mejor, entonces hay que darle esta utilidad, digamos, por el tiempo a la casa habitación de Alma. Quiere decir que la casa que cuesta 3 millones de pesos hoy, con ese rendimiento de plusvalía del 4%, su casa valdrá 6.667.000. Pero, ojo, recuerda que en la hipoteca le costó 8.282.500
$22,586. Así es que si haces una resta que te comparto aquí, te vas a dar cuenta que realmente sí pagó más de lo que vale la casa. Ahora sí, como verás, el ejercicio es muy claro. Realmente la casa le costó $8,282,586 y ni siquiera con el incremento inflacionario hubiera llegado a esa cantidad. En cambio, si lo hubiera invertido, hubiera llegado a $21,622,795 pesos. Conclusiones después de hacer todo este video con una investigación y con mi equipo, lo cual agradezco. Hemos llegado a ciertos puntos importantes. Obviamente el activo que mejor funcionó en el tiempo desde el punto de vista matemático, racional y lógico fue el haber invertido a través de un ETF, usar la magia del interés compuesto. Pero mi siguiente conclusión es que no es lo mismo el tema racional, lógico y matemático contra la parte emocional. Lo que pasa es que te lleva, literalmente te va llevando la casa, y no haces este tipo de análisis. Y literalmente te hubieras quedado en la misma casa porque lo hubieras rentado en el mismo fraccionamiento y en 20 años la podrías comprar e inclusive te hubiera sobrado dinero. Y a lo mejor ya no estarías interesado en ese momento en comprar una casa. Pero insisto, lo racional y lo emocional es muy difícil empatarlo y ahí hay que tomar las buenas decisiones financieras. Lo que sí te quiero decir es que los dos son activos y los dos valen la pena a fin de cuentas. Lo que sí ya vimos cuál es mejor que otro, pero el peor escenario literalmente es que te hubieras quedado rentando, no hubieras comprado la hipoteca y no hubieras invertido, y para mí ese se me hace el peor escenario. Así es que creo que es mejor por lo menos tener el activo a través de una hipoteca si no haces nada, y obviamente en la comparativa el ganador fue invertirlo a través de un ETF con una tasa del 12%. Recuerda que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y como siempre al cierre de mi video, la mayoría de estos tienen que ver con la frase del canal, que es que el dinero nunca duerma. ¡Vamos, San George!